Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos conversando con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, tocando temas diversos de La Paz, por supuesto, en vísperas de recordar 209 años de la gesta libertadora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Waldo, hemos hablado de aspectos económicos, de aspectos institucionales en el anterior bloque, pero La Paz es importante en otros aspectos que yo diría son descollantes. Uno fundamental es el espacio donde indudablemente se genera opinión pública. Una opinión pública que además es irradiada a todo el país. Alguien me decía de manera muy criolla, pero no alejada de la razón, que si quieres hacer plata, tienes que irte a Santa Cruz. Pero si quieres hacer política o influir en el imaginario colectivo, tienes que estar en La Paz. ¿Es cierto? La Paz es así porque La Paz es el centro, ¿no?, de la atención política, mediática también, de modo que lo que tú digas en La Paz sobre estos temas se percute a todo el país, no solo a la misma La Paz, ¿no? Y entonces de esa manera te conocen también en todo el país, ya sea para cuestionar tus declaraciones o para respaldarlas, ¿no? Pero ya generas opinión pública de carácter nacional. Y evidentemente hay personas que solo les interesa proyectarse en función empresarial, función netamente económica, y no encuentra mucho espacio en La Paz y evidentemente migra hacia Santa Cruz. Por eso no te extrañes que en cualquier censo, en un próximo censo de la población y la más numerosa en Santa Cruz, es probable que la mayoría no sea originaria de Santa Cruz. De entrada no lo es, no lo es. Es no. más del occidente. Pero claro, tú pones un elemento que me parece muy importante, que es el tema espacial, ¿no? Es decir, La Paz, porque es sede del gobierno, etcétera, etcétera, irradia indudablemente un carácter nacional de opinión pública, de atención. Pero a lo largo de la historia, y si tú revisas muy bien, y aquí la universidad también vuelve a jugar un papel muy importante, la generación de pensamiento y la generación de alternativas han nacido siempre en La Paz. Sí. ¿No? Eso es algo que me parece muy importante. Incluso de propuestas ideológicas. Así es, ¿no? Así es. Entonces, resulta que La Paz históricamente ha sido el centro político, y La Paz es la que decide incluso los desenlaces políticos. ¿Qué quiero decir con eso? Es en La Paz donde se ha combatido contra las dictaduras, es en La Paz donde se le ha puesto un plazo perentorio a las dictaduras para su fenecimiento, es a partir de La Paz donde se ha recuperado la democracia, es en La Paz donde incluso se han, diríamos, cortado los periodos gubernamentales, ¿no? Hernán Siles Suazo, o el caso de Sánchez de Lozada, que tuvo que irse. Es en La Paz donde incluso hicieron cambiar al propio Evo Morales varias decisiones en el plano económico, el caso del Alto, por ejemplo. Y entonces resulta que mucha gente de Santa Cruz piensa que, por ejemplo, un candidato presidencial no podría ganar mucho consenso si no fuera de La Paz. Entonces, tiene que ser de La Paz, ¿entiendes? Entonces, o sea, tiene que radicar en La Paz, aunque no sea precisamente paseño, claro, ese es el tema, ¿no? Claro. Pero que su actividad pública la desarrolle. Sí, pero a ver, algo que me parece muy importante, Waldo, y te voy a hacer una pregunta que creo que es nodal. La Paz genera a través de sus intelectuales de clase media, ¿verdad?, un poco el anticipo de lo que le va a venir al país como proyecto en el futuro, ¿no? Alguien me decía, ¿tú quieres leer un poco qué es lo que se va a discutir en los próximos años políticamente como proyecto en La Paz? Anda y dialoga con los intelectuales de clase media, muchos de ellos, por supuesto, profesores de la universidad, gente que reflexiona a partir de la universidad. Y aquí va la pregunta. ¿Qué tendencia ves en el ámbito del pensamiento, de la actividad intelectual relacionada con la política a partir de la universidad y en el departamento? Es decir,
caramba, cuando yo veía, y voy a complementar un poco más la pregunta, a una universidad racionalizando acerca del tema de la interculturalidad, por ejemplo, que es un elemento tan importante. Ya teníamos nuestros primeros profesores que manejaban ese tema, lo enseñaban, etcétera. Tú veías ya, ¿no?, visorar un estado plurinacional, un estado intercultural, etcétera, que nace en la universidad. Claro. ¿Qué crees que se está viniendo, Waldo? Yo creo que la producción, es decir, la actividad intelectual universitaria y no universitaria ha ayudado mucho a introducir en el debate el tema de la interculturalidad, por ejemplo, y de los derechos de los pueblos indígenas. Así es. O sea, los indígenas tienen su propio protagonismo, sí, su propia lucha, sí, pero habría quedado un poco huérfana de apoyo si la intelectualidad, ¿no?, del Departamento de la Paz no lo hubiese también comprendido. Asumido. Y creo que en la hay abundante producción intelectual sobre este tema, ¿no es cierto?, que ha ocasionado que dé resultados positivos. La constitución política del Estado actual es producto de esa actividad intelectual, de la lucha de los pueblos indígenas, sí, pero también de ese respaldo que ha merecido estos. Es indudable que la Constitución nace de los gérmenes de las discusiones universitarias, de la producción de la universidad, claro, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta que te hacía, poniendo ese ejemplo, ahora, Waldo Albarracín, rector de la universidad, un intelectual del medio, ¿qué es lo que visora? ¿Qué es lo que se está empezando a germinar? Ahora, yo veo con preocupación, pero también con optimismo. Me preocupa que el que se reniegue de la democracia. Ahora, ¿quiénes reniegan de la democracia? Los que están en el poder. Porque advierto intentos muy serios de reducir el sistema democrático a su mínima expresión, de anular el Estado de Derecho y de dar lugar a decisiones fácticas, que pueden tener su fundamento en términos de decir, tenemos que completar un proyecto, etcétera, que eso tiene que mínimamente hasta los años 30 o hasta el 2025, etcétera, ¿no? Y que es un riesgo dejar en manos de otros este proyecto que no está concluido, en fin, te pueden argumentar, pero todas ellas son decisiones fácticas que van en contra del Estado de Derecho. Y me preocupa incluso que en algún momento las instancias de poder decidan patear el tablero electoral, que es una posibilidad, es una fáctica, sí, pero está ahí. O me preocupa que las siguientes elecciones sean tan manipuladas, ¿no?, que no den resultados legítimos. Todas esas son probabilidades, uno puede decir son especulaciones, no, son probabilidades que nacen de una evaluación de la conducta de quienes están en el poder, ¿no? Entonces, quien actúa de esta forma te hace deducir que hacia adelante no va a corregir su conducta, sino la va a perfeccionar en términos negativos, ¿ya? Ese es un tema. El otro es que, de todas maneras, está emergiendo dentro de la sociedad civil un discurso contestatario muy importante que reclama más bien la persistencia de la democracia, porque cree que esa democracia es la forma más civilizada de convivencia colectiva. Y en un sistema democrático, obviamente, no se puede prescindir del Estado de Derecho, no se puede prescindir de los derechos humanos, no puedes ignorar la Constitución política del Estado como referente fundamental de actuación individual y colectiva y de comportamiento del propio Estado, etc., ¿no es cierto? Entonces, cuando con cualquier argumento decides ya violar la Constitución o dejarla congelada para algunos casos, ¿no?, es muy peligroso, porque lo que deberíamos nosotros incentivar en todo lado es el respeto así, pero absoluto, de convicción hacia este instrumento principal que es la Constitución, ¿ya? Entonces, eso es muy peligroso. Por eso esta emergencia, ¿no?, es saludable, pero tiene su parte negativa porque hay que decirla de manera clara. Me preocupan los discursos reaccionarios dentro de esta emergencia. Es decir, así como hay voces importantes, progresistas, que cuestionan el autoritarismo, la violación de derechos humanos, prodemocráticas, y todo eso, pero también no faltan quienes reniegan de la izquierda, por ejemplo. Claro. Este es un país que de todas maneras necesita un gobierno progresista.
un gobierno popular, un gobierno de izquierda. No será esa izquierda ortodoxa, no será esa izquierda con conductas fascistoides, intolerante, claro. Pero sí existe una izquierda democrática, que piense en los excluidos, que piense en los más débiles, ¿no es cierto?, que ponga en primer plano los derechos humanos, etcétera. Entonces, he escuchado, menos mal que no son voces mayoritarias, pero están ahí voces que se hacen escuchar y que pueden influir en otros pensamientos, ¿no? Cuando de entrada cuestiona, por ejemplo, un gobierno o una tendencia popular, por ejemplo, o el populismo, o cuando reniega solamente de la palabra izquierda, en fin, es peligrosa, porque nos está diciendo que lo que vale aquí es la ultraderecha. Claro. Y la ultraderecha históricamente ha sido tóxica para el país, y este es un país con tantas asignaturas pendientes en el ámbito económico-social que no podemos darnos el lujo de prescindir de un régimen que, reitero, apuesta a los más pobres. Claro, lo que tú dices es muy importante porque el discurso de defensa de la democracia, el discurso progresista, jamás va a ser una vendida, si me permites, barata al discurso de derecha que también persigue claro. Lo mismo. Y creo que eso me parece muy importante diferenciarlo en algún momento, porque no los gatos están metidos todos en un mismo saco. Y eso es bien peligroso porque le das la razón al propio claro, gobierno. Exacto. ¿Qué ha hecho el gobierno hoy día con sus portavoces? Los de abajo y los de arriba, ¿no? Derecha e izquierda. Todo lo que es cuestionamiento al MAS es de derecha, ¿no es cierto? Y no es verdad, pero así ellos te lo pintan. Entonces, cuando escuchas dentro de estas voces contestatarias esos pensamientos y actitudes o discursos ultraderechistas, como que le dan la razón al gobierno. Entonces es importante, dentro de esta nueva emergencia de lo que es CONADE, de lo que son las plataformas, saber diferenciar de estas voces radicales, ¿no? Waldo, tenemos gestores públicos, tenemos autoridades públicas, tenemos actores políticos, ¿no? Y también en otra categoría tenemos líderes políticos. A diferencia, por ejemplo, de Santa Cruz, donde hay un gobernador que también tiene un liderazgo político importante en el departamento, claro. ¿No? La Paz tiene autoridades, pero no tiene líderes políticos. Tienes al alcalde Revilla, que es un importante alcalde, goza de una legitimidad, creo, todavía importante, etcétera, etcétera, pero creo que verlo más allá de alcalde todavía no se ha podido consolidar, no ha cuajado. Tienes un gobernador de la misma característica, un gobernador que hace gestión, que está luchando ahí con sus propios recursos muy pocos, etcétera, etcétera, pero tampoco ha cuajado una especie de liderazgo político, nacional, ¿no? El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, a carencia de no tener un líder político que salga de la gobernación y de la alcaldía, ¿podrá hacerlo? Mira, yo lo veo, primero, las personas, por tu propia naturaleza, tienen sus aspiraciones individuales. Lo que hay que evitar es que esa aspiración individual potencie el ego. Y esto te lo digo mirándote a los ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces por ese ego que lo vas potenciando, porque en la calle alguien te dice, tú eres presidenciable, y ya te lo plantean, o cuando vas al campo a entregar lo que te decía, un proyecto, no, el futuro presidente, como que incentivan tu ego. Entonces, el primer desafío de nosotros, de ti, de mí, y de los que nos escuchan, que somos conocidos públicamente, es combatir ese ego, porque es tóxico para ti y para el país. 1. 2. Lo que sí tienes que hacer es que no puedes mirar de balcón los acontecimientos cuando hay una necesidad de ofrecerle al país una opción diferente, porque el pasado y el presente hoy día les resultan tóxicos. Entonces es necesario construir un nuevo instrumento bajo una nueva consigna, o sea, recuperar la ética para la política, o la política para la ética, ¿no? Donde el hacer política no esté tan desprestigiado, es decir, política en función de servir, así sea sacrificando tu interés individual, donde llegado el momento de que se tenga que decidir quiénes son candidatos, ¿no? Si tú ves que María, Juana o Pedro tienen
mayores posibilidades, tú mismo los impulsas. Sí, pero más allá de hablar de candidaturas, Waldo, que por supuesto es temprano y hay que ver las cosas, y yo comparto plenamente tus razonamientos aquello, el liderazgo político de La Paz no deja de ser importante. A ver, yo veía en la anterior marcha del 21 de febrero, ni la presencia del gobernador, ni la presencia del alcalde, creo que una tímida presencia del alcalde, pero todo el mundo estaba atento a qué iba a tuitear Waldo Albarracín, estaba atento al cambio de lugar que tenía que ser primero en San Francisco y luego se trasladó al atrio de la universidad. Es de alguna manera de eso que te estoy hablando, sí. No solamente del tema de candidatura, es decir, creo que La Paz necesita ese liderazgo político. Y por eso te decía, y eso es bueno que tú lo complementes la idea, ¿no? Es que tú puedes ejercer un liderazgo sin necesidad de aspirar específicamente a un cargo. Y ese liderazgo es un imperativo categórico a estas alturas. Es como cuando estás en una batalla, ¿no es cierto? Al frente está el enemigo. Y por ahí ninguno se anima a pelearse con el enemigo. Y tú dices, yo sí estoy dispuesto a liderizar esa pelea. ¿Me entiendes? ¿No? Haces abstracción hasta de tu pellejo, de perder el pellejo. O sea, dispuesto a arriesgar tu vida, todo. Entonces, en esa dimensión sí. Es necesario dar la cara, es necesario ponerle el pecho a las balas, porque además yo soy un convencido de que este gobierno no se está para chistes. Tomando en cuenta la lógica de pensamiento, especialmente de los primeros mandatarios, presidente y vicepresidente, y de uno de sus estrategas principales, me refiero al señor Quintana, ¿no? Yo sé que ellos no escatimarían en ningún momento a asumir actitudes fácticas si se trata de eliminar personas que se les crucen en el camino o de meterlas a la cárcel, de inventarle un delito, etcétera. O sea, ellos han perdido el referente ético en la política. O sea, que tú estás consciente del riesgo que corres porque además lo he vivido cuando el GONI, tú sabes, hasta me han secuestrado, en fin, con fines de hacerme desaparecer, y lo estoy viviendo hoy día con las amenazas cotidianas, pero cuando uno se mete en estas cosas no tiene por qué andar quejándose. Porque más bien cuando tú te quejas es que demuestras miedo. Y si algo tienen que saber las autoridades es que miedo no hay. Pero sí, lo que no existe es demagogia. Es decir, si alguna cosa buena puede hacer este gobierno, hay que ponderarla. Sí, y lo malo hay que condenarlo. Sin duda alguna. A ver, hemos hablado de la paz económica, de la paz institucional, del papel de la universidad en el departamento. Hemos hablado de la paz social, de la paz con su liderazgo intelectual, hemos hablado de la necesidad de un liderazgo político en La Paz. Quiero cederte estos minutitos, Waldo, para que puedas complementar tu saludo al departamento en esta fecha tan importante y tan reflexiva. Mire, hermanos y hermanas paceñas, como paceño, yo quiero decirles que no pierdan la esperanza primero. Que sean firmes en sus convicciones democráticas, que todos luchemos juntos para reivindicar las aspiraciones del Departamento de La Paz, tanto en las ciudades como en el campo, que es necesario que La Paz vuelva a ser protagonista, no solo en el escenario político, sino en el ámbito cultural, en el ámbito económico, social. Tenemos grandes oportunidades para proyectar a La Paz en función de un aporte grandioso a la economía del país. Eso es posible, sí. Lo único que necesitamos es recuperar convicciones, actuar con transparencia y finalmente hacernos respetar como paceños. Felicidades en julio a mis compatriotas paceños y paceñas. La Paz indiscutiblemente tiene todavía una deuda con el tema del liderazgo económico, como lo fuera en otro hora. Pero indiscutiblemente nos queda todavía ese liderazgo de generación de opinión pública y esperemos en algún momento también asumir de manera, por supuesto, democrática ese liderazgo político que está pendiente todavía en el departamento. Y quiero agradecer de manera muy sincera la presencia del rector de la Universidad, Waldo Albarracín, aceptando esta invitación a Sabor a Tierra en vísperas de festejar el aniversario, los 209 años de la gesta libertadora. Muchas gracias. A ustedes televidentes, muchísimas gracias por su atención. Siga con la programación de Palenque.